Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo vives tu confinamiento de cuarentena? Obedeciendo a las autoridades, es decir, en casa. Qué importante es obedecer a las autoridades en estos momentos. Y esto lo comento a propósito de algunos compatriotas que no están tomando en serio este asunto de la cuarentena, que lo que hace es impedir que el brote se expanda, pero parece que no lo llevan a asimilar. Oye, más de 10.000, creo que más de 11.000 detenidos por violar el toque de queda, que es aún más grave, ¿no? Porque es de noche, se sabe, hay militares, hay policías en las calles. Eh, es algo increíble, ¿no? Tenemos más irresponsables que contagiados por el coronavirus. Así es, así es. Bueno, Manuel, en esta edición de Contracara, que nuevamente la hacemos vía Skype y además con una red todavía más congestionada, con lo cual nos disculpamos por algunos problemas técnicos que podamos tener, pero estamos aquí, como todas las semanas, para hablar obviamente sobre el coronavirus, que no es el tema de coyuntura peruana, es un tema de coyuntura mundial. Sí, es un asunto que, a ver, le compete a toda la especie humana. Por lo tanto, tenemos que asumir una postura de responsabilidad para evitar que este virus se siga expandiendo y afectando la salud de las personas, la vida de las personas. Hay muchas, en muchos países se han tomado medidas drásticas justamente para evitar que la pandemia se haga cada vez mucho más expansiva. Así es. Bueno, y hay temas económicos de los que tenemos que hablar, porque por supuesto eso afecta, por eso en esta edición vamos a hablar con el economista Eduardo Recoba, y también vamos a tener una comunicación, Manuel, con una exalumna de la UPC que vive Ujú. en el centro de Alemania, muy cerca a Frankfurt, y que nos va a contar qué es lo que está ocurriendo por ahí. Martín, en el programa también vamos a contar con la participación del psicoterapeuta Álvaro Valdivia. Él también es docente de la UPC en el campo de la psicología y nos va a comentar un poco acerca de cómo manejar, cómo gestionar nuestras emociones en un contexto donde las personas no tienen la posibilidad de tener un contacto permanente con el mundo exterior, sino básicamente estar en sus casas, ¿no? Eso genera un estrés, Absolutamente. ¿no? Una modificación emocional, pero bueno, a ver, ¿cómo se maneja ese tipo, digamos, de contexto en una situación tan especial como la que estamos viviendo? Así es. Y Manuel, no quiero dejar el tema académico, porque esta semana hemos empezado clases virtuales, es verdad, y por mi parte ha salido. Sí, por mi lado también. El Collaborate ha sido una herramienta bastante eficiente. Han habido algunos casos donde se ha registrado algún tipo de problema, pero no han sido numerosos. Más bien se han ido solucionando sobre la marcha. Y eso nos da un aliento, ¿no? Un aliento para llevar un buen ciclo, pero también para empezar a evaluar, a reflexionar qué importantes son estas herramientas digitales que nos permiten comunicarnos incluso, ¿no? A pesar de estos momentos de crisis, porque definitivamente es un momento de crisis. Absolutamente, además de la colaboración de los estudiantes que también han estado a la altura y que, en fin, también son parte importante de todo este proceso. Manuel, te propongo escuchar de una vez la entrevista que le hemos hecho previamente al economista Eduardo Recoba. Creo que nos va a explicar mejor lo que está ocurriendo ahora mismo en el Perú y en el mundo también. Perfecto, Martín. Entonces pasamos con las entrevistas. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Martín, Manuel, ¿cómo están? Buenas tardes. Fíjese, estamos en una coyuntura realmente particular momento, ¿no es cierto? Toda relacionada con el coronavirus. Hemos hablado en programas anteriores con Manuel acerca del tema de la sanidad, de la salud, pero queríamos hablar con usted sobre todo respecto a lo económico. ¿Qué es lo que está viviendo el país en este momento? Y sobre todo más adelante podemos hablar qué es lo que nos espera en los próximos meses. Sí, a ver, Martín, Manuel, lo que estamos viviendo, para decirlo de manera un poco, pues, diplomática, es una situación de guerra, ¿no? Estamos viviendo
sino ya una economía de guerra. Estamos viviendo lo que se podría considerar la antesala a una economía de guerra. Esto, lógicamente, para el público, sin ningún alarmismo, sin ánimo de fomentar pánicos innecesarios, simplemente para que el público tenga una real dimensión de lo que está pasando. Cuando hablo de economía de guerra, Martín Manuel, hablo de ajustes, ¿no? Ajustes a nivel, pues, en la cadena de producción, ¿no? Ajustes en, digamos, en el mercado laboral, ajustes en la capacidad que tenemos como economía, ¿no es cierto?, de producir bienes y servicios. Y, desde luego, ese impacto sobre lo que los economistas llamamos la economía real, que básicamente es demanda, consumo, trabajo. Entonces, vamos viendo que esto, repetimos, sin ser alarmistas, genera pues una circunstancia muy dura donde los mercados tienen pues unos cuellos de botella muy grandes, casi parecía una economía de guerra, lo que no quiere decir que entremos en un apocalipsis del tipo zombie, ¿no? O sea, estamos en una economía de guerra, es duro el momento, pero hay que también tener en cuenta que hay que tener calma y sosiego, ¿verdad? Ahora, Eduardo, al parecer, a ver, pareciera que estamos viviendo una historia de ciencia ficción, ¿no? Esto era impensable hace un mes, 2 meses, que no pudiéramos salir de nuestras casas, que pensáramos que, bueno, hay un virus que nos puede eliminar. Sin embargo, está ocurriendo y hay personas que están falleciendo a causa del coronavirus. Pero en el tema económico, tú has hablado muy bien que hay que hacer cierto tipo de ajustes orientados a una economía de guerra, es decir, una economía de austeridad. ¿Cómo evalúas tú en este momento los criterios que está aplicando el gobierno justamente en este contexto tan delicado y complicado, donde posiblemente no solo el Perú, sino el internacional, el crecimiento sea de cero? Sí, a ver, básicamente el diagnóstico, digamos, un diagnóstico de rápida reacción, ¿verdad, Manuel? Porque todavía de momento los economistas no tenemos datos, digamos, más sólidos de cómo va a decantar la economía. Pero en rápida reacción, Manuel, esto se evalúa a través de 3 dimensiones para que el público nos entienda, ¿no? Cuando existe una crisis de esta naturaleza, básicamente las economías tienen herramientas a nivel fiscal, que es o que significa todo lo que son ingresos y gastos del gobierno. Ingresos por impuestos, ¿no? Y gastos ya por el lado presupuestal. Existe también un segundo detalle, una segunda dimensión que tiene que ver con lo monetario, es decir, todas las maniobras y estrategias que se hace desde el Banco Central para alimentar a la economía de qué, de algo que nos gusta mucho a todos y a todas, que es el dinero. Y en tercer término, lo que es ya la dimensión más real de la economía, la que no tiene que ver con pues finanzas, la que no tiene que ver con política fiscal, sino lo que es chamba, trabajo, generar trabajo, impedir que la locomotora laboral se detenga. Te decía yo al principio que faltan datos, sí, pero podemos dar ciertos diagnósticos de rápida reacción. En algunos casos se saluda, ¿no? Se saluda las iniciativas del gobierno en función a lo que dije al inicio, en función a lo fiscal. Se está viendo un esfuerzo de generar transferencias para sectores más pobres, como estos 380 soles, ¿no? Que van a ayudar, cualquier efectivo ayuda en estos momentos, sobre todo para los autónomos, para los independientes. Vemos que hay una voluntad por parte, ya desde lo monetario, de bajar tasas, cuestión que vamos a ver que el mercado crediticio va a poder abrirse un poco más, ¿no es cierto? Y vamos a ver, y eso es un dato que todavía nos falta, cómo estas estrategias de rápida reacción por parte del gobierno aterrizan en trabajo, en que no se rompa la cadena de trabajo, la cadena productiva, la cadena de generación de ingresos, que al fin y al cabo es lo que nos va a permitir pagar Álvaro, solamente deudas, pagar impuestos, una etc. pequeña interrupción en relación a lo que estás diciendo. Claro, tú afirmas que es importante mantener la cadena de trabajo.
Eso es central. Sin embargo, si el país entra en una prórroga de cuarentena de 15 días más, ¿cómo se puede lograr eso? Porque lo más probable es que entremos en 15 días más de cuarentena, porque 15 días solamente es muy poco para poder controlar el brote. Sí, a ver, de lo que se trata es justamente cuando tú tienes una situación donde se ha roto o se va a romper o probablemente se rompa esta suerte de locomotora, ¿no es cierto? Trabajo, ingreso, ingreso, trabajo, que es un círculo vicioso, perdón, virtuoso. Lo dicho, se apela a las herramientas de gasto, ¿no es cierto? De gasto fiscal. Creo que en este momento, Martín Manuel, el gobierno tiene que ejercer un rol, vamos a decirlo en términos efectistas, un poquito simplones, de gerente. Tiene que gerenciar este momento y lo tiene que hacer en función a sus parámetros de gasto. Ya hay una buena iniciativa, el MEF a través de María Antonieta Alba ya está soltando transferencias, de alguna manera está permitiendo, ha autorizado a bancos a no cobrar o ser más flexible en el cobro de capital de intereses por préstamos. Entonces, hay que generar ya una estrategia de gasto, porque eso nos va a permitir tener 15 días adicionales. Bueno, yo no soy médico, pero sí he escuchado a peritos, ¿no es cierto?, en el campo de la medicina, de la infectología, que sí, están diciendo que se necesita más tiempo de cuarentena. Entonces, eso nos va a permitir contar con un tiempo más. Desgraciadamente, tenemos que, probablemente a los neoliberales no les guste esto, pero tenemos que tener un Estado que lleve, que lidere, que encabece el tema de gasto, no en términos asistenciales, que es lo que no se quiere, pero sí apoyando y dándole soporte, sobre todo a las personas que son independientes, porque los que están en planillas van a seguir recibiendo su sueldo. El problema son los independientes. Ahora, y con esto ya termino. De prolongarse o extenderse la cuarentena, que es lo más probable, quizás no sea, y un poquito, de nuevo, que el público no me vea a mí como un doctor catástrofe, pero que nos hagamos la idea de que aquí a un horizonte de 12 meses, con suerte 10 meses más, vamos a tener cuarentenas esporádicas, eventuales, ¿no? Porque creo que, de acuerdo con lo que he escuchado de médicos y de infectólogos, es lo que amerita, ¿no? Entonces, creo que esta cuarentena no va a ser la última, ni la primera ni la última. Eduardo, de todos modos, todo lo que has dicho, efectivamente, estamos en una situación de guerra, una situación excepcional, pero digamos, la salud de nuestra economía se traduce en que somos capaces de soltar, digamos, 1.200 millones de soles para este aporte de 380 para las personas o las familias más desfavorecidas, ¿no es cierto? Eso se va a extender probablemente para los independientes, como decía, pero al final de cuentas, de alguna manera, esto habla bien de lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en nuestro país, ¿no? Sí, o sea, digamos, tenemos una situación fiscal y ahí también hay que ser muy sinceros y muy transparentes. Y esto es raro, ¿no? Pues es muy raro que, por ejemplo, los economistas le demos la razón a un ministro o una ministra de Economía, ¿no? Pero tiene razón, o sea, María Antonieta Alba tiene razón. O sea, tenemos un frente fiscal sólido, fuerte, tenemos fondos de reserva como el Fondo de Estabilización Fiscal, que es un colchón, además de nuestras cajas, ¿no es cierto?, de nuestras cajas presupuestarias que opera y que maneja el MEF. Tenemos este Fondo de Estabilización Fiscal que, que alguien me corrija, creo que estamos hablando de poco más de 8.900 millones de dólares, que nos permitiría, ¿no es cierto?, capear este temporal. Y, lo dicho, diseñar estrategias de transferencias, fondos de garantía, ¿no?, que es tan importante sobre todo para lidiar con los bancos, ¿verdad? En fin, transferencias, ya por el lado monetario, bajar tasas, no podemos, el Banco Central no puede comprar activos, pero sí lo puede hacer a través de terceros, y con lo cual, a ver,
y esto creo que es la parte bonita, saludo que hayas hecho esa pregunta, Martín, y esta es la parte optimista un poco, pues a lo Belmont. Yo creo que sí es, digamos, auspicioso que esta crisis nos haya pillado en esta situación. No nos ha pillado, con el perdón de tu público, con los pantalones abajo, pero sí nos ha pillado con un frente fiscal sólido, las cuentas monetarias ordenadas y un mercado laboral que no obstante estuvo errático el año pasado, todavía sigue siendo un reto, todavía sigue siendo un pendiente, pero es un mercado laboral que puede todavía recibir esa ayuda. Y quizás lo cuarto, pequeñito, creo que también hay una voluntad ya para salir del tema estatal, público, y entrar un poco al tema del sector privado. Creo que también ha encontrado a la banca, ¿no es cierto?, bien parada. El 2018 y el 2019 fue un buen año para los bancos y sobre todo para los banqueros. Así que, como reza el refrán, una mano en el corazón y otra en la billetera, ¿no? Y que apoye también a sobre todo a los informales, ¿verdad? Que El están tema de la endeudados. billetera, Eduardo, es clave, es central, sobre todo para el mediano empresario y el pequeño, ¿no? Y me refiero específicamente a aquellos negocios que viven del día a día. Por ejemplo, los restaurantes. O sea, de acá a un mediano plazo, lo más probable, y yo tampoco quiero ser catastrófico, pero una apela a la lógica, es que tengamos muchos negocios quebrados o al borde de la quiebra. Correcto. Mira, ahí yo te diría una cosa, ahí también yo creo que cabe el tema de, digamos, de ejercer una buena estrategia, diseñar una buena estrategia de gasto y de transferencia a estos sectores, ¿no? Sobre todo, tú has mencionado algo que es crítico, Manuel, que es el tema de la pyme o la MIPE, ¿no? No sé si el público lo sepa, pero el 99% de las empresas en el Perú son pymes, o sea, son MIPES, son pequeña y mediana empresa. O sea, estás hablando que la gran empresa, la multinacional, la corporativa, los bancos, es decir, la gran empresa de alimentos, bebidas, es el 1%. Entonces, aquí, ¿a quién ayudas? ¿Al 1% o al 99%? Yo creo que la respuesta cae madura. Lo importante es efectivamente diseñar transferencias, no solamente desde el sector público, ¿no?, hacia la pequeña mediana empresa y obviamente atacando los sectores más sensibles, ¿no?, que pueden ser pues comercio ambulatorio, independientes, taxis, en fin, el universo es infinito en función a un mercado informal que es el 80% del mercado laboral en el Perú, pero también la iniciativa tiene que ser privada. O sea, nosotros sí tenemos que ver que los bancos realmente ejerzan un rol, quizás por primera vez en 200 años de vida republicana, un rol realmente clave y crítico en la historia económica del Perú. O sea, no basta que ellos recorten o prolonguen o extiendan el pago de las deudas, también que no prorrateen intereses futuros, ¿no? Claro, O que claro. sacrifiquen utilidades este año. Yo no creo que el señor Romero, o con todo respeto, o no creo que al señor, ¿cómo se llama el de Interbank? Ya me olvidé, siempre me olvido su nombre. Carlos Rodríguez Bueno, Pastor. Rodríguez Carlos Pastor, Rodríguez Pastor. Por debe pasar. qué vergüenza, me olvido de los apellidos millonarios. Bueno, yo no creo que a ellos les pillen muy mal parados el hecho de que este año, pues, tengan menores utilidades que la del 2019. Yo Eduardo, y creo que les tiene que ser del todo. no te olvides que su CEO es Fernando Zavala. Ah, bueno, con mayor razón, ¿no? Entonces, yo creo que ahora sí tenemos todos que poner el hombro, poner, como se dice rústicamente, apechugar. No solamente el Estado tiene que ser el asistencial acá, yo creo que la empresa privada también tiene que ser la que provoque Claro. sinergias al interior de la economía real, ¿verdad? Bien, Eduardo, te agradecemos mucho tu presencia en Un Martín, Cruce Martín, un TV. ratito. Antes que Sí. Eduardo se vaya, lo que le quería preguntar algo muy puntual. ¿Hasta qué punto crees tú que el mundo va a soportar esto? Porque no hay economía que pueda parar, me dejo entender, durante un año, año y medio. Porque no vamos a tener la vacuna de manera inmediata ni en mediano plazo.
esto se va a resolver en términos médicos de manera concluyente recién el próximo año? Años. Mira, sí, esa es una pregunta buenísima y me da pie a ser también optimista para que la gente, sobre todo ahora en la tarde, se vaya pues a acostar bien. Mira, efectivamente va a depender de encontrar pues esta vacuna milagrosa. No creo, los expertos hablan de que puede ser un año, año y medio. Con suerte, pues en 10 meses ya vamos a tener una molécula, o una vacuna, mejor dicho, que funcione. Ahora, China, yo sí soy optimista. Eso sí, yo sí soy un economista optimista a propósito de la salud global, de la economía global. China esta semana ya da por solucionado el tema del coronavirus. O sea, ya China, entre comillas, salió. Lo que va a tener China probablemente vayan a ser pequeños bolsones, rebrotes, pero ya lo solucionó. Nosotros, el resto del mundo, incluido Italia y España, ojo, yo creo que tenemos para junio a septiembre de cara a solucionar esto. China es la segunda economía más grande del mundo, es sumamente resiliente, también tiene herramientas fiscales, también tiene herramientas monetarias. El Banco Central Popular de China ya está generando, está transmitiendo la liquidez hacia la economía real. El sector automotriz chino, mira, yo te digo, si es mayo, junio, su recuperación es lentísimo. Yo creo que ya para abril, mayo, ya vamos a tener nuevamente un sector automotriz chino potente, y lo mismo desde lo tecnológico. Con lo cual creo que China, siendo la segunda economía más grande del mundo y además el gran proveedor de tecnología, creo que por ese lado nos va a ayudar muchísimo, y quizás el horizonte de crisis se recorte unos 3, 4 meses más. Estados Unidos todavía tiene que salir, pero va a salir también. Todo lo que ha pasado en los mercados bursátiles, la verdad que a mí no me dice absolutamente nada. Las bolsas no son representativas de nada, así que vamos a apostar por un empleo sólido, que lo tenemos desde el año 2018, tenemos y antes, o sea, tenemos ya una economía global con empleo sólido desde hace por lo menos 3, 4, hasta 5 años, y tenemos que también apostar por el consumo y la demanda, que también es sólida a nivel global. No podemos caer tan rápido. Yo creo que China y Estados Unidos van a recuperarse en un horizonte de 7, 8 meses, y eso va a significar, y con esto termino, empalmar justamente con la aparición de la vacuna. Y yo creo que eso le va a dar un nuevo brío a los mercados. Por eso es que no hay que perder el optimismo, ¿no? Y lavarse las manos también, mientras tanto, por si acaso. En el buen sentido. Sí, en el buen sentido, sí. Ok, Eduardo, muchísimas gracias por esta entrevista acá en Contracara. Listo, muchachos. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Bueno, Manuel, hemos escuchado a Eduardo Recoba, creo que nos ha pintado pues claramente cuál es el panorama desde el punto de vista económico, ¿no? Es un optimista, Recoba, ¿no? Él cree que, al menos de lo que él ha investigado y ha podido obtener como evidencia, por la poca información que supongo que se dispone en ese momento, pero es una proyección en la que la economía peruana va a poder resistir, ¿no? Este tipo de situación que es complicada. Sin embargo, no le llama, sino le indica al gobierno que no se descuide, ¿no?, de los medianos y pequeños empresarios, que ellos son los que van a recibir el golpe mayúsculo, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay una partida de... En cuanto a empresarios, no me estoy refiriendo a una población que se encuentra en una carestía, ¿no? Pero, Manuel, también hemos hablado con Álvaro Valdivia, psicoterapeuta y además profesor del UPC, y con una exalumna, como mencionábamos antes, con Evelyn Andía, que vive en una población llamada Friedberg, en el centro de Alemania, cerca de Frankfurt, y ella nos va a contar un poco cómo se vive todo esto en Alemania. Sí, que bueno, definitivamente Alemania está afrontando esta situación de manera muy distinta a sus pares de Italia y de España, ¿no? Que más bien ellos han demostrado una ineficiencia desde que se generó el brote en sus países. Más bien Alemania, todo lo contrario, ¿no? Ha tenido, por ejemplo, la asertividad de hacer test a alto nivel, llegando a 5.000 test, cuando en Italia y en España no llegan ni a los 1.000. Efectivamente. Así que, bueno, te propongo entonces la entrevista con el psicoterapeuta Álvaro Valdivia y con Evelyn Andía, que vamos a verlas las dos seguidas. Necesitamos manejar bien nuestras emociones en estas épocas de confinamientos.
Bien, amigos de Contracara, estamos de vuelta al programa y esta vez tenemos la suerte y el gusto de hablar con Evelyn Andía, que está en la ciudad de Freiberg, creo que se pronuncia así, Evelyn, que es una ciudad al centro de Alemania, cerca a Frankfurt, más o menos para tener una referencia. Evelyn, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches por allá. Buenas noches, Martín. Un gusto saludarte. Buenas noches, Manuel. Gracias, Evelyn. Evelyn, mira, te llamamos, tú eres egresada de la carrera de periodismo de la UPC, de Comunicación y Periodismo, pero vives ahora en Alemania y queríamos preguntarte cómo estás viviendo esta crisis global, pero en un país que aunque tiene muchos infectados por este coronavirus, no registra muchos muertos a diferencia de muchos países europeos. Bueno, antes que nada, primero corregirte, yo no terminé la carrera, y es importante decirlo, en valor a la verdad, tuve que mudarme a Alemania por motivos médicos, yo tengo 3 hijos, y bueno, uno de ellos necesitaba un tratamiento que en Perú no hay, y bueno, ese es un tema aparte, y por eso es que yo vivo aquí ya, en abril voy a cumplir 5 años, pero la UPC para mí sigue siendo mi alma mater, quizás un tema pausado ahí. Y bueno, contestando a tu pregunta, sí, leyendo las cifras y mirando los números, países se han sorprendido de cómo es que a pesar de que Alemania tiene contagiados, y no son pocos, son casi ya 30.000 hasta la fecha de hoy, tiene escasamente alrededor de 100 muertes, ¿ya? Y bueno, la gente se pregunta, y como te digo, los estados también se preguntan por qué. Hemos estado, al menos mi familia y yo, nos mantenemos al tanto de las noticias que aquí nos llegan, no solamente de Perú, sino también de aquí de Alemania. Y las personas que están estudiando este tema nos dicen de que, por ejemplo, algo que ayudó muchísimo a que Alemania tenga estos resultados hasta ahorita, es que el gobierno ha visto como primera medida el diagnóstico temprano. Te pongo en números. En Alemania ahorita se hacen unas 120.000 pruebas semanales. Es que tienen los equipos, es que sí, Alemania es uno de los países de Europa, si no es el país que tiene mayor plata. Es así de simple, para que, como se dice en cristiano, nos entiendan. Y ese poderío, esa capacidad, el gobierno lo está sabiendo utilizar. Por eso es que hasta ahora se están haciendo pruebas a todo nivel. Eso es uno. 2, desde que tuvimos al paciente cero, una vez que lo han encontrado, lo han puesto en cuarentena, lo han, digamos, investigado la raíz de cómo se contagió. Y es más, tú tienes una página aquí que puedes saber exactamente de cada persona fallecida, cómo se contagió, en qué circunstancias murió, y eso es una información accesible a todos. Entonces, tienen la información de primera mano, saben realmente, una vez volviendo al paciente cero, una vez que han sabido de este paciente, lo han tenido en cuarentena, lo han tenido en observación, han inmediatamente hecho seguimiento de todas las personas que estuvieron con él, han ido donde estas personas, les han hecho la prueba inmediatamente y han tenido que guardar a quien se tenía que guardar. Y así han hecho con cada caso. Así han hecho con cada caso. Y hasta ahorita lo están manejando de esa manera. Ese es un factor. Otro factor es que, no sé si llamarlo, no suerte, sino que quizás aquí los primeros contagiados no han sido personas de 60 más, han sido personas jóvenes. Y como estamos viendo, quizás este rango de personas tiene, digamos, mayor... no se ven tan afectadas o se pueden recuperar mejor que las personas de edad adulta. Entonces, la mayoría de personas que han sido en un principio contagiadas han sido jóvenes que se han podido recuperar, algunos ya se han dado de alta, y por eso es que existe esta poca mortandad, ¿no? Hasta ahorita. Evelyn, justamente lo que tú has manifestado, se ha manejado en distintos medios también acá en América Latina, en el Perú. Alemania empezó con este brote haciendo aproximadamente 5.000 tests
¿no? Mientras que en Italia y España ni siquiera llegan a los 1000 test o pruebas. Eso ya marca una diferencia ostensible. Sin embargo, lo que te quería preguntar pasaba también por el lado económico. Alemania obviamente es un país poderoso, quizás es uno de los más poderosos de Europa con Francia y Gran Bretaña, pero ¿qué perspectivas tienen ellos en cuanto a la salud de su economía en un mediano y largo plazo? Porque si no hay producción, no va a haber dinero. Te voy a responder en función de de dos cadenas que nosotros estamos siguiendo, que son, se podría decir, información oficial, que es una, la Deutsche Welle, se llama aquí, Sí. que nos da la información nosotros de primera mano. La alemana, exacto. Exacto, ¿no? Ahí la información es acá a cada media hora o a veces cada 10 minutos sobre las decisiones que está tomando Alemania, el gobierno. Aquí son 17 estados y las decisiones no se toman a nivel global. Las decisiones se manejan en cada estado y según el grado de afección. Y eso me parece muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, donde yo vivo, que es en el centro de Alemania, a media hora del aeropuerto de Frankfurt, todavía no tenemos toque de queda, no estamos en una situación de emergencia, pero si nosotros nos vamos hacia el norte, existen estados que ya tienen el toque de queda desde el viernes, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque son estados que sí tienen gran cantidad de infectados y ven que esta medida es todavía aplicable. En cuanto a lo que me dices tú, el sistema financiero o la economía. En el caso de Alemania, la decisión de la canciller en conversación con todos los estados es darle primero la seguridad al alemán o al habitante de Alemania que no le va a faltar nada, responder con todo lo ahorrado. Alemania es un país que viene ahorrando hace mucho tiempo, de diversas maneras. Y te podría decir que la semana pasada ha aprobado un presupuesto de 156 millones de euros, que está dando al pequeño comerciante, se podría decir al pymes, unos 13.000, 10.000 euros para poder soportarlo. O sea, es más, uno de los, no recuerdo ahorita el nombre exacto, de uno de estos directores, economistas, que dijeron que el gobierno había decidido que Alemania iba a sacar todo su poderío financiero para hacerle frente a este virus. Así de simple. Y no iba a escatimar en endeudarse con tal de dar el soporte comercial o financiero. Las empresas que tienen que pagar planillas, el Estado iba a hacerse cargo de pagar estas planillas, se iba a hacer un soporte a todo aquel empresario que tuviera que cerrar, a los restaurantes también van a recibir, se podría decir, una ayuda. Es más, algunas personas estaban pensando o estaban teniendo miedo de las pensiones, porque aquí hay un sistema de pensiones para niños, de pensiones para discapacitados, y estaban en preocupación de que eso podría flaquear, pero lo que yo he notado en que en cada comunicación que tiene la canciller hasta lo último que ha podido hablar con la población, es darle la confianza de que Alemania, o sea, lo que le falte va a dar. Y si bien es cierto, ha tenido que cerrar algunas empresas, por ejemplo, las sucursales que ha tenido en China han parado la fabricación de autos, la fabricación de manufacturas y de algunos accesorios, pero ellos miran de que lo primero es asegurar a la sociedad y después se ve cómo se manejan las empresas. Evelyn, te agradecemos mucho tu participación, el tiempo nos ha ganado, pero has hecho una descripción bastante amplia de cómo Alemania está viviendo en este momento esta situación del coronavirus. Muchas gracias y esperamos próximamente contar contigo otra vez. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Evelyn. Y arriba Perú. Gracias. Eso, gracias, Evelyn. Cuídate. Muy buenas tardes, doctor Álvaro Valdivia, psicoterapeuta y docente de la UPC. ¿Cómo está? Pues bastante contento de poder estar conectado con ustedes, un poco preocupado por toda la situación, como todo el mundo supongo, pero dentro de todo bien. Gracias.
Con Martín, Gracias, doctor. a la hora de preparar la entrevista, formulamos una serie de inquietudes y una de ellas pasaba por cómo sobrellevar una situación como esta, que es inédita, ¿no? Una cuarentena en la que muchas personas ya se encuentran de pronto muy estresadas por no tener, digamos, contacto permanente con el mundo exterior. Ese es un asunto que definitivamente se tiene que manejar con lo que se tenga como herramienta emocional. Sí, sí. Lo que pasa es que es una situación atípica, ¿no? Es algo que no hemos visto antes y creo que cuando hay situaciones atípicas, como no tenemos una experiencia previa como para saber qué hacer, reaccionamos pues de manera, no sé, o improvisada o buscamos cómo resolver en el momento. Muy reactiva, ¿no? En algunas personas sí, sobre todo antes, ¿no? Creo que antes de, o sea, cuando recién estaba dándose la información oficial por toda la gente que salió a comprar de manera tan exagerada y todas las cosas que pasaron después. Pero creo que eso en realidad tiene mucho que ver también con la manera como a veces los medios presentan la información y la cantidad de veces que se dice y la cantidad de veces que se comparte y los comentarios. Eso genera mucho contagio psicológico, ¿no? Y el contagio es súper rápido. O sea, mientras más gente lo tenga y lo viralice, se hace más grande. Y obviamente los temores, porque lo que se contagia son las emociones, y lo que está contagiando ahora es el miedo. Miedo, eso es. Ahora, doctor, esto ha ocurrido, digamos, no es un fenómeno peruano, ¿no? Es un fenómeno de la especie humana, porque ha ocurrido en Estados Unidos, en Europa, la gente está asustado realmente mucho, salvo ciertas excepciones, ¿no? Pero es un tema del ser humano, ¿no? Que se agobia con muchas cosas. Sí. Sí, es algo de todos, ¿no? De todo el mundo. Lo que pasa es que creo que una de las cosas que está sucediendo es que como está fuera de nuestro control y no es algo que podamos decidir y además es una obligación, son como que bastantes instrucciones, ¿no? Bastante rígidas para nuestro bien, para nuestra salud, pero que tenemos que acatar, querramos o no, por el bienestar de la comunidad y el bienestar de las personas. Entonces, para quienes usualmente tienen dificultades para seguir reglas o para mantenerse en un mismo espacio físico o para acatar una norma tan atípica como esta, son como que muchos factores novedosos a la vez. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aceptar la situación, porque es lo que es y ya está, ¿no? Y pensar, justo hoy hacía un Facebook Live, ¿no? Hablando acerca de algo bien bonito que tenemos en psicología, que es el sentido de sufrimiento, ¿no? Que básicamente tiene que ver con el hecho de cuando tienes una realidad que no puedes cambiar, encuentren un propósito a eso. Y el propósito que tenemos ahora es el evitar que las personas que podrían fallecer no fallezcan, ¿no? O sea, tratar que las personas mayores o con problemas respiratorios se contagien y no mueran, pues yo creo que es un propósito muy importante, ¿no? Que tenemos como raza humana. Ahora, desde la psicología, ¿cómo pueden hacer las personas para poder gestionar mejor sus emociones en un contexto como el que estamos viviendo? Creo que lo primero es no combatir en contra de las emociones, porque si queremos estar siempre bien y como pelearnos con la ansiedad, pelearnos con la cólera y no querer sentir es peor. Vamos a sentir, vamos a estar ansiosos, vamos a estar incómodos, vamos a estar tristes, o sea, es algo que va a pasar, es una realidad, en mayor o menor medida dependiendo de las personas, ¿no? Pero quienes luchamos en contra de las emociones tratando de sentir peor. Y luego, que mucha gente ha estado diciendo, varios colegas también, creo que es bien efectivo, pero quiero decir algo sobre eso, es el planificar actividades, ¿no? Y tener cosas en la casa como rutinas, como horarios. Pero yo creo que eso solamente funciona cuando realmente nos concentramos en lo que hacemos, como haciendo conciencia plena, mindfulness, como decimos los psicólogos, de lo que estamos haciendo. Lo que les estaba diciendo era que es bueno tener actividades, es bueno tener cosas, pero, digamos, a mí de nada me sirve tener a las 8, a las 9:30, a las 10, a las 11:30, si mientras hago lo que estoy haciendo, continúo prestando la atención a todos mis pensamientos catastróficos, ¿no? Claro, yo puedo distraerme, cocinar, trabajar, hacer videoconferencia, pero puedo estar muy pendiente de mi cerebro más de lo que estoy haciendo en mi realidad inmediata. Entonces, una de las cosas que yo sugiero es hacer mucha conciencia plena de lo que se hace. No podemos dejar de pensar, ¿no? Yo ponía un ejemplo más temprano. Si en este papel estuvieran todos mis pensamientos de ansiedad, de preocupación, no me los puedo quitar, ¿no? Están acá. Lo que puedo hacer es esto, como distanciarme, para no actuar mis pensamientos de ansiedad.
Y para poder hacer esto me ayuda mucho concentrarme en lo que hago. Entonces, si estoy dando clase, si estoy cocinando, si estoy haciendo ejercicio, me concentro en lo que hago y todos mis pensamientos los pongo al costado. Porque si no, de nada me sirve. Al final, si continúo rumiando en lo mismo, mi emoción va a seguir subiendo y no me voy a sentir bien. Doctor, claro, usted ha mencionado, ¿no? La importancia de hacerle caso a las autoridades y sin embargo vemos que las cifras a veces nos sorprenden mucho. Hay más de 11.000 personas que han sido detenidas cuando absolutamente todo el mundo sabe que existe un toque de queda en nuestro país. ¿Cómo se entiende a personas que sabiendo que existe eso, de todos modos se ponen en riesgo y salen a las calles, tal vez sin importarle lo que les pueda ocurrir? Un solo dato que quisiera saber, las personas que están ahora, bueno, que están en la comisaría y todo, es porque salieron en la noche, por el toque de queda de la noche, o es porque durante el día hay ciertos permisos, ¿no? Claro. Mira, habrá un pequeño porcentaje de la población que de repente no se enteró, que no lo creo, sería muy pequeño, y hay una cosa que creo que todo ser humano tiene, que es, a mí no me va a pasar, a mí no me van a ver, a mí no me van a encontrar, yo sí voy a poder salir, ¿no? Como que fantaseamos con la idea de que somos, no sé, invisibles, ¿no? Como que nada nos va a pasar. O inmortales, ¿no? Sí, no nos vamos a contagiar, no nos vamos a morir. Es una especie de complejo muy adolescente, además. Yo creo que adulto también, ¿ah? En realidad el ser humano creo que es así. Y es parte de nuestra naturaleza, ¿no? El no querer como que afrontar una situación difícil porque es difícil. A nadie le gusta lo difícil, ¿no? Queremos que las cosas sean más fáciles. Entonces, si como parte de todo esto tengo que limitarme, no puedo salir, qué sé yo, pues obviamente habrá personas que dirán, a mí no me va a pasar y qué sé yo. Y, y habrá un porcentaje de la población que de pronto, no me gusta decirlo, pero quizás no le importe mucho. También puede ser. Ahora, ¿por qué? Bueno, de hecho hay un componente muy cercano a eso, ¿no? Pues probablemente sí. O sea, a mí mismo me cuesta entenderlo. Es decir, que a uno le importe el otro. O sea, la cultura de lo colectivo, la cultura de respetar al vecino, de respetar, digamos, a nuestros pares, ¿no? En síntesis. Pero yo creo que eso hay que enseñarlo. O sea, yo creo que no todas las personas de arranque, de inicio, han sabido que el objetivo del aislamiento social es no contagiar a otras personas que no sean parte de tu núcleo. Yo creo que muchas personas quizá crean, no sé, como en mi familia no hay personas mayores o yo no soy mayor o qué sé yo, mi entorno está seguro. No sé si todo el mundo ha llegado a entender que esto es algo por la humanidad, o sea, no es solamente por nosotros. Y creo que si se lo explicamos a las personas, muy probablemente algunos van a reaccionar. Doctor, quería preguntarle de qué manera un ser humano, usted lo mencionó, ¿no? Pero me gustaría subrayar la importancia de que no estemos las 24 horas del día pensando en el coronavirus, porque al final de cuentas nos vamos a asustar más y nos vamos a angustiar más. Sin embargo, no es tan fácil, digamos, exteriorizar otro tipo de sentimientos cuando lo que estamos pasando es una cuarentena que por supuesto afecta a las personas, ¿no? Obvio, por supuesto. ¿Qué quisieras que comentara sobre la dificultad? ¿Qué maneras, digamos, la persona puede sobrellevar esto? ¿Existen algún tipo de técnica o digamos, respirar y reflexionar sobre al final lo bueno que estamos haciendo para la sociedad, que es cuidarnos en casa, ¿no? Sí, de repente lo que es, ligándolo con lo que dije hace un momento, ¿no? El hecho de hacer mindfulness o de hacer conciencia plena, que es una herramienta terapéutica súper efectiva, muy efectiva, en las actividades que hacemos nos permite distanciarnos un poco de estos pensamientos, porque al final pensamientos y emociones están bien relacionadas. Entonces a veces cuando estamos pensando algo aparece una emoción o viceversa. Entonces tratar de distanciarnos un poco de los pensamientos ayuda. Y lo otro es utilicemos los recursos que tenemos a la mano, porque yo podría decir una serie de cosas, pero no todo el mundo las va a poder hacer. Por ejemplo, yo podría decir algo tan sencillo como sal a tu balcón a mirar el cielo y de repente no tienes balcón, por decir algo, ¿no? Claro. Entonces tenemos que tomar en consideración lo que tenemos en la realidad de nuestro ambiente y utilizar también de forma intuitiva lo que nos sirve para distraernos un poco y para evitar. O sea, nosotros en psicoterapia siempre decimos que es bueno afrontar las cosas.
pero como parte del afrontamiento hay un recurso que es el evitar, y a veces evitar no es bueno siempre, ¿ya? Porque tienes que afrontar igual, pero a veces evitar también funciona, y puedes evitar viendo una película, viendo un libro, no viendo noticias, no escuchando cosas sobre el coronavirus, porque no podemos hacer nada más, o sea, está completamente fuera de nuestro control. Lo que podemos controlar es nuestro mundo interno, no la situación de afuera, ni siquiera quienes salen, ni al presidente, nada. Bien, doctor Álvaro Valdivia, le agradecemos mucho su participación acá en Contracara, programa que se transmite vía UPC TV. Sus comentarios han sido bastante aleccionadores y esperamos que nuestro público que nos está viendo y escuchando siga también estas recomendaciones porque es para su bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Bien, Martín, concluyente el doctor Valdivia, ¿no? Hay que saber gestionar este momento a nivel emocional para poder superarlo, pero además de eso, es importante que las personas no estén todo el día pensando en el coronavirus, sino hay que despejar la mente y tener un propósito durante el día, una serie de actividades que nos puedan distraer. El trabajo es una de ellas, pero también actividades de esparcimiento que se pueden hacer dentro del hogar, ¿no? No, y lo que hagamos, que hay que hacerlo concentrado en lo que estamos haciendo y no haciendo ejercicio, pero pensando en el coronavirus de un lado o de otro. Entonces, es bien interesante lo que dice el doctor Valdivia, hay que concentrarse en lo que hacemos. Y luego lo de Alemania, ¿no? ¿Qué tal diferencia? Hemos visto, como tú decías antes, digamos, claros ejemplos en Italia y en España que son trágicos, ¿no? Sin embargo, en Alemania lo están manejando mucho mejor. Pero Martín, fíjate, hay que ser sinceros. Alemania es otro mundo en relación a Italia y España. Ellos están manejando esta situación no porque sean, superdotados, sino porque es un sistema que ya viene de años, ¿no? Construido de una manera ordenada. Entonces su servicio de salud, por lógica, es mucho más eficiente que el de Italia y el de España. Es así de claro, ¿no? Es así de claro. Antes de irnos, Alemania ha roto su tradición de este equilibrio fiscal y ya ha anunciado pues un fondo de rescate, escucha bien, de 500.000 millones de euros. Voy a repetirlo, 500.000 millones de euros para ayudar a las empresas afectadas por este brote del coronavirus. Sí, esa es una medida atípica en ellos, ¿no? Inédita, por lo menos de los últimos 50 años. Así es. Sin embargo, yo hago esta conexión, ¿no? Que somos realidades diferentes, obviamente, pero necesitamos que el Estado peruano, en función a sus posibilidades, también tenga un colchón disponible para todas aquellas personas que se están viendo afectadas por este confinamiento, sobre todo aquellas personas que trabajan día a día y que ganan día a día. Y si no ganan día a día, no comen. Bueno, Manuel, quédate en casa, lávate las manos, no salgas en el toque de queda, No, para nada, Martín. Así que a todos nuestros televidentes les aconsejamos lo mismo. Lávense las manos la cantidad de veces que sea necesaria, antes de comer, antes de descansar, a levantarse, en fin, porque esa es la mejor arma que tenemos para poder evitar contraer este virus que sí está trayendo algunas muertes. Así es, Manuel. Así que cuiden a sus familias, que disfruten a sus familias también, su compañía, y con nosotros será hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Y otro consejo, por favor, no se peleen. Yo sé que las convivencias son complicadas, ¿no? Es complicado. Imagínate toda la familia unida todos los días. Supongo que habrá algunas asperezas. Pero seguro, hay que evitarlas y hay que pasarla de la mejor manera, pues. No tenemos otra. Así es. Chao, Manuel. Nos vemos. Chao, chao.